Buenos días. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 5, versículo del 11 al 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y así es, hermanos, porque estamos aquí, gozosos y alegrándonos, podemos confiar en nuestro Señor. Así es que, hermanos, los invito a que continuemos con este hermoso culto, dándole gracias, pero no sin antes de hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque tú sabes nuestros corazones, Señor, sabes que somos pecadores, pero en ti confiamos, en ti nos regocijamos, porque sabemos que eres un Dios justo, un Rey justo que en su momento has de impartir justicia, pero nosotros estamos aquí para darte gloria y honra a ti, mi Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento están por llegar o no van a poder llegar, Señor, sé con ellos, tú sabes el motivo, pero sabemos que te tienen en su corazón, Señor, así es que te pedimos que los bendigas en donde estén y puedan después escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, hermanos, los invito a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Así es que alabemos a nuestro Señor con estas hermosas alabanzas. Amén, hermanos, vamos a cantar al único Dios vivo y verdadero, al único Dios que fue capaz de poner su vida en rescate por nosotros. Esperanza, me has llenado de vida y de luz, me has salvado por tu gracia, te entregaste por mí en la cruz, tú eres la razón, tú eres la razón de mi adoración, para ti, Cristo, para ti, tú eres la razón de mi canción y gloria doy, a ti todo doy, porque tú eres Dios y nadie es como tú, Jesús, nadie es como tú, Jesús, nadie es como tú. Solo por tu sangre tengo vida, por tu muerte soy libre a ti. Me sanaste las heridas, tú me diste razón de vivir, tú eres la razón de mi adoración, para ti, Cristo, para ti, tú eres la razón de mi canción y gloria doy, a ti todo doy, porque tú eres Dios y nadie es como tú, Jesús, nadie es como tú, Jesús, nadie es como tú, nadie es como tú, Así es, solo Jesucristo fue capaz de poner su vida, su propia vida, en rescate por muchos, en rescate por nosotros, sus hijos. Tú eres la razón de mi adoración, tú eres la razón de mi adoración, Una vez más. tú eres la razón de mi adoración, tú eres la razón
Qué hermosas alabanzas, y por eso estamos aquí, para poderle exaltar. Pero hermanos, tomemos un tiempo de intersección para con todos nuestros hermanos que están enfermos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y así es, hermanos, estamos aquí para pedir por todos nuestros hermanos. Así es que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos permites estar aquí, Señor, para poder ofrendar tu palabra, Señor. Pero te pedimos por todos nuestros hermanos que en este momento tienen alguna tribulación. Permite que confíen en ti, Señor, permite que su fe no decaiga, porque tú moriste en la cruz por nosotros, por esa hermosa misericordia que tú nos tienes y la gracia que tú nos das, Señor. Te pedimos que seas con nosotros, Señor, pero que sea tu voluntad, que sea tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, el que tome el camino para cada uno de nosotros, porque sabemos que todos tus caminos son de bien para nosotros, Señor. Permítenos tener esa sabiduría para poderlo diferenciar, Señor, y poder confiar en ti. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos alabando, hermanos. Hoy vengo a darte la gloria y el honor. Quiero adorarte con todo lo que soy. No es solo una canción, es todo mi corazón. No quiero andar caminando en vanidad. Nunca olvidar que si vivo es por tu amor. Que la razón eres tú Que la razón eres tú. para gozar y cantar. Toda gloria y alabanza sean para ti. Solo tú eres la razón de mi adoración. Tú eres mi Señor, mi luz, mi vida, mi canción. Toda gloria sea mi Dios. Hoy vengo a darte la gloria y el honor. Quiero adorarte con todo lo que soy. No es solo una canción, Es todo mi corazón. no quiero andar caminando en vanidad. Nunca olvidar que si vivo es por tu amor. Que la razón eres tú La razón eres tú. para gozar y cantar. Toda gloria y alabanza sean para ti. Solo tú eres la razón de mi adoración. Tú eres mi Señor, mi luz, mi vida, mi canción. Toda gloria sea mi Dios. Toda gloria y alabanza sean para ti. Solo tú eres la razón de mi adoración. Tú eres mi Señor, mi luz,
Bien, hermanos, ya hemos llegado al momento de que la palabra de Dios sea escuchada por nosotros, pero no sin antes de hacer nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a enfrentar. Nadie me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso a nuestro pastor para que nos dé la palabra del día de hoy. Bueno, mis queridos hermanos, bendito sea nuestro Dios y bendito sea que estamos con posibilidad de estar aquí, pues reunidos para alabarle, para adorarle, para amarle y pues bendito Dios que podemos hacerlo y bendito Dios que hay gozo en hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos que están aquí y que están pues trabajando para la iglesia. Y de eso se trata, fíjense, el sermón de la mañana de hoy. Terminó lo que revisamos de Colosenses 3, en el mes de la familia, y empezamos junio con la parte final de la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a revisar el día de hoy Filipenses 4, del 1 al 7, aunque es muy factible que la semana siguiente hagamos mayor énfasis en el 7, pero vamos a poder pues ir desglosando, ir gozándonos de la palabra de Dios y ver qué nos quiere decir. El sermón de hoy se llama Siempre regocijaos en el Señor, siempre. Y digo dos siempres porque le estoy copiando el estilo a Pablo. Siempre y siempre en una sola frase, al inicio y al final, para hacer énfasis en que siempre debemos tener regocijo en nuestro Dios. Y le digo, estoy copiando a Pablo, porque Pablo es igual de enfático en esto de regocijarnos. Así que, mis hermanos, vamos a leer, si tienen ahí en su Biblia, Filipenses 4, del 1 al 7. Nos dice de esta manera, aunque después vamos a irlos revisando versículo a versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque nos permites empezar este mes de junio del 2022, Padre bendito. Gracias porque nos permites gozarnos siendo iglesia, siendo comunidad, Padre bendito. Gracias por aquellos hermanos que por alguna razón, por alguna circunstancia que ellos conocen, no pudieron estar aquí presentes, Padre bendito, pero bendícelos, guárdalos en sus propósitos. Gracias por los que sí están aquí, Padre bendito, y te pedimos, Padre bendito, que nos bendigas, que nos hables, que nos guardes y que nos pongas ese regocijo que tú quieres en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a ver ¿qué es eso del regocijo? Porque Pablo es bien enfático. Pablo nos dice, por ejemplo, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre.
Y otra vez digo, regocijaos. De ahí le copio lo del título. Y es que, ¿qué es el regocijo, mis queridos hermanos? El regocijo es una acción. Fíjense qué interesante. Es una acción, es decir, es un verbo que nos expresa una acción. Y esa acción que nos permite mostrar, es la acción que nos permite expresar satisfacción o gozo. Así que el concepto se emplea para nombrar, por ejemplo, una alegría muy intensa, el júbilo, la felicidad, el acto con que esto se manifiesta. Es decir, no solamente hay que sentir la alegría, no solamente hay que estar jubiloso, no solamente hay que estar feliz, sino que hay que manifestar esa felicidad. Es decir, hay que mostrarla. El regocijo se asocia a lo positivo y a lo placentero, pero un placer edificante. De eso nos habla Pablo, de un placer que nos permita crecer, no un placer pasajero y destructivo como los placeres del mundo, sino aquello que provoca regocijo, hace que una persona se sienta bien, se sienta entusiasmada, se sienta feliz. Y debido a este significado tan amplio, a las cosas más diversas pueden causar regocijo. Yo preguntaría, ¿a ustedes qué les causa verdaderamente regocijo? Piensen en algo que verdaderamente les genere esa alegría permanente, esa alegría en el corazón. Y verdaderamente, pues yo pienso, Cristo en nuestro corazón, por supuesto, porque es un regocijo transformador. Y es más, es un regocijo que da identidad. Si verdaderamente está Cristo en nuestro corazón, debe haber regocijo. Si no hay regocijo, nos cuestionamos, ¿verdaderamente está Cristo en nuestro corazón? Porque es algo que está expresando, algo que está mostrando de lo que está lleno nuestro corazón. Así que tenemos que mostrar que si nuestro corazón está lleno de Cristo y de su Espíritu Santo, pues tenemos que mostrarlo, se tiene que notar. Más adelante Pablo también hace un énfasis en eso. Hay una canción, una alabanza que se llama así, Me regocijo, de Gadiel Espinosa. Les soy sincero, la busqué, la escuché. No había yo conocido a este varón que alaba al Señor, pero está bonita. Me regocijo se llama, Gadiel Espinosa. Y una composición que tiene, por ejemplo, versos como esto. Me regocijo en Jesucristo porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Es una estrofa, es decir, hay gozo, hay alegría intensa, satisfacción y un estado de complacencia y de bienestar que se hacen ostensibles. Es decir, que se nota, que se ve. Más que una simple emoción, más que un simple estado que se manifiesta y que se muestra y que se hace patente y que es claro. ¿Podemos nosotros mostrar, los cristianos, nuestro regocijo en el Señor? Me cuenta mi esposa que en una actividad que se realiza en el Congreso de Mujeres, le damos gracias a Dios porque mujeres de nuestra iglesia pudieron acudir al Congreso de Mujeres de nuestra Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México y gozarse de tan hermoso congreso y edificarse. Me cuenta que acudió y que hay una actividad que se llama la caminata, que dura aproximadamente 1 hora y que consiste en que 2 hermanas que no se conocen o 2 mujeres que no se conocen previamente salgan a caminar juntas y que se compartan mutuamente el testimonio. Y me platica mi esposa que la personita que caminó con ella no era una personita que había entregado todavía su corazón a Cristo. Y le confesó un anhelo, esta damita. Decía ella que notaba una sonrisa y que notaba un regocijo en las hermanas y que su deseo era sentirlo también. Aún no ha entregado su vida a Cristo. Por eso es que no ha sentido todavía ese regocijo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que está dando los pasos correctos. Está acercándose a Dios. Para poder disfrutar a Cristo tenemos que tener cercanía con Él.
y esta personita está dando los pasos correctos para hacerlo. Por lo pronto acudió al Congreso, por lo pronto le confesó a mi esposa ese anhelo, ese deseo de sentir, y mi esposa le pudo compartir el testimonio que esa sonrisa, ese regocijo, esa sensación permanente de placer se debe a tener a Cristo en el corazón. Esta hermanita anhela eso, y eso que estaba viendo en las hermanas es una manifestación en el rostro de las hermanas, una sonrisa de vida plena, y la única manera de tener vida plena es Cristo. Así que hay una serie de enseñanzas, fíjense qué interesante. Vamos a ir hablando, ahora sí no son 3 enseñanzas, son un grupo de enseñanzas interesantes que empiezan todas. Si hay regocijo en Cristo, y después la enseñanza. Así que viene la primera enseñanza, dice, si hay regocijo en Cristo, hay armonía. Está basada en Filipenses 4:1 y dice así: hermanos míos, dice Pablo a la iglesia de Filipo, hermanos míos, amados y deseados. También algunas dicen añorados, porque está Pablo en la cárcel, y sin embargo notemos el sentido de su carta. No es una carta triste de, ay, pues estoy en la cárcel, pobrecito de mí, está inminente la muerte. No, Pablo está gozoso y les dice, hermanos míos, amados y gozosos, amados y deseados, perdonen, gozo y corona mía, les dice Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Es tan hermoso el saludo de Pablo a la iglesia de Filipo, gozoso, regocijado con ellos, que prácticamente puedo decir que me lo apropio, mis queridos hermanos, para saludarles a ustedes. ¿Qué pastor no podría estar gozoso de decirles, amados míos, hermanos míos, deseados, gozo y corona mía? Fíjense qué hermoso saludo. Yo creo que todo pastor anhela tener una comunidad a la cual dirigirse así, de esa manera. Y es que Pablo lo siente. Recapitulamos lo del capítulo 3 de esta carta, la identidad cristiana. Pablo habla de la circuncisión, del espíritu, no de la carne, la prominencia de Cristo sobre todo lo anterior. Ha descrito a detalle por Pablo su vida personal, y que todo eso no tiene importancia con tal de tener a Cristo en el corazón, la perseverancia para llegar a la meta, la semejanza a Cristo y nuestra gloria al tener una ciudadanía en el reino de los cielos. Así que empieza esta parte con un así que, a modo de conjunción con todo lo que es el capítulo anterior. Pablo dice así que está parafraseando de una manera de decir, de modo, mis queridos hermanos, que si de veras tienen circuncisión en el espíritu, que si de veras todo lo demás lo han dejado por Cristo, que si de veras son ciudadanos del reino, haya alegría. Es una oración de conjunción, de modo que en base a todo lo anterior, mis queridos y añorados hermanos míos, nada más da gustoso a un pastor, a un salvador de iglesias como Pablo, que sus hijos espirituales se mantengan fieles al evangelio y firmes. Pablo habla de firmeza, como pueden estar los árboles con una raíz profunda ante un vendaval, un soldado en su puesto a pesar del entorno. Como cuando digo esto, me vienen a la mente aquellos soldados ingleses que están ahí con su sombrero alto así negro y de verdad firmes, y la gente va y hasta les hace señas, les hace caras, los quieren hacer reír, y ellos están firmes, no cambian porque no importa el entorno, ellos saben que están ahí por alguna razón. Pero también hay árboles que están ahí así firmes en el Señor ante las falsas doctrinas, les dice Pablo, ante el legalismo, por ejemplo, o ante otro extremo que es el libertinaje y la mundanalidad, incluso firmes ante los propios deseos pecaminosos, firmes para estar sujetos ante el Señor. Y Pablo les dice corona mía, que era la corona, un galardón visible. Les ponían guirnaldas entretejidas a los vencedores. No eran
después de una competencia, pues coronas de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. Eran guirnaldas, eran ramas de olivo que les ponían en la sien para mostrar que ellos eran vencedores, para diferenciarlos de los demás. Y Pablo les dice a ellos, ustedes son esa corona mía, ustedes son ese galardón para poder presentar ante Cristo. Fíjense qué hermoso se refiere Pablo a su comunidad, a su iglesia. Esto de estar regocijados, esto de estar en gozo, Pablo lo dice para estar regocijados en comunidad, en iglesia, no en soledad, sino en comunidad. Es un pensamiento recurrente en Pablo. Pablo nos explica, por ejemplo, ahora dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? Está haciendo una pregunta retórica. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me glorie? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Le está diciendo Pablo, ustedes son mi gozo, mi esperanza y mi corona con la que me voy a presentar ante Cristo. Fíjense qué bonito, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por eso la primera enseñanza es que si hay regocijo en Cristo, debemos vivir gozosos en comunidad, en armonía, haciendo cada uno lo que nos toca, trabajando para el extendimiento del reino. Y eso nos debe dar gozo, sin importar las circunstancias. Vamos a la segunda enseñanza. Si hay regocijo en Cristo, hay firmeza, nos dice aquí. Dice, después de tan emotivo saludo, hay una orden. Pero no es de esas órdenes feas, no es de esas órdenes impositivas, no es de esas órdenes en donde quiera imponerse. Lo que Pablo está haciendo es una invitación. Qué hermoso cuando hay eso en nuestras relaciones humanas, en donde más que una orden impositiva, es una invitación a actuar. Así que esta orden es igualmente amorosa, pero finalmente es una orden en tiempo presente y activo. Además les dice Pablo, estad firmes. Es algo que también puede traducirse como continúen firmes o manténganse firmes como ahora. Y ese es un motivo más para llamarlos corona mía. Si están firmes, corona mía. Está usando Pablo una metáfora militar de la que ya hablábamos. Esa capacidad de los cristianos. En ese momento está hablando Pablo de los cristianos de Filipo, de permanecer inamovibles en la fe. En tiempo de bonanza sí, pero así es bien sencillo. Pero en tiempo de pruebas y de problemas, mantenernos firme y con fidelidad. Y esto hay tentaciones de echarle porras a los hermanos y de decirle, ay, qué hermano tan fiel, qué bárbaro. Pero esto no es algo humano. Esto es algo que da el Espíritu Santo. Esto es algo que viene de Dios mismo, del Espíritu Santo viviendo en el corazón. Y por eso hay razón y motivo en su pastor Pablo. Así que les dice, continúen firmes. Y les digo, son ideas reiterativas que Pablo habla a las diferentes iglesias. Ahora me voy a referir a la iglesia de Corintio. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, les dice, vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Fíjense la serie de órdenes. Vigilar, estar valientes, esforzados y firmes. Qué hermoso. Pablo nos está invitando y es un llamado a la perseverancia y a la fidelidad solo posible en el Señor, porque no depende de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa y débil nos hace fallar, nos hace que podamos no permanecer firmes, es más, nos quebramos. Hay gente que incluso en medio de las pruebas y los problemas blasfema en lugar de mantenerse firme, en lugar de mantenerse totalmente tomado de la mano de Dios y resistir no por nuestra fuerza, sino por Dios actuando en nuestra vida. Y a la iglesia de Éfeso también Pablo le dice en Efesios 6 del 13 al 19, por esta causa dice, y fíjense cómo aquí nos explica que esa firmeza, que esa fortaleza no viene de nosotros, sino que viene de estar tomados de Dios.
¿Y cómo vamos a estar firmes? Y en esta metáfora militar, Pablo nos dice cómo debemos de equiparnos para estar firmes. Cómo debemos de equiparnos. Por eso Pablo dice, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haber logrado todo, quedar firmes. Fíjense qué interesante. Nos habla del día malo. ¿Cuál es el día malo? Puede ser hoy. O puede ser mañana, o en algunas personas que no viven con regocijo, puede ser todos los días el día malo. Pero Pablo dice, en el día malo, y después de haber logrado todo, quedar firmes. Es decir, firmes antes, firmes en el día malo, y después de las pruebas, después de las dificultades, quedar firme. Ay, qué hermoso. Y dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración, y luego vigilando con toda perseverancia. Y ruego por todos los santos, y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio. Fíjense qué hermoso. Y yo creo que este versículo 19 lo debemos tomar todos los que hablamos de la palabra de Dios, para que los hermanos oren por nosotros, para que al abrir nuestra boca nos sean conferidas la palabra para dar a conocer con confianza el ministerio del Evangelio. Ahora vamos a ver un video sobre las palmeras y su resistencia. Y busquemos la ilustración que en ella encontremos para entender la firmeza que nos da Dios. Tercera.com, el sitio más conectado con los chilenos. Podemos encontrar, mis hermanos, las enseñanzas que nos deja esto y tomarlo como ilustración. Nos dice 3 características este video sobre la palmera. Dice, sus raíces trepadoras están bien ancladas. ¿Qué creen? Que no son raíces gruesas, no son raíces muy fuertes, pero sí son raíces que tienen múltiples y pequeñas tiritas que permiten agarrarse al piso. Esa firmeza, esas raíces bien ancladas abundan, son abundantes. Para nosotros estar firmes en nuestra raíz solo es posible si estamos firmemente tomados de Cristo, que fundemos nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia
en relación a Cristo, que esa sea la roca de la cual nos agarremos. Y al igual que las palmeras, que no es un tronco enorme, para que no sea el tronco el que lo sostenga, sino Cristo, esas múltiples tiritas, que son muchas, pensemos que sean cada día de nuestra vida. Una vida tomada de la mano de Cristo, una vida devocional, una vida en oración, un día en donde nos podamos gozar de estar con Cristo. Y entonces sí, sumados todos esos días, podamos agarrarnos firme. Eso es en relación a la raíz. Después nos dice que la palma está firme porque su tronco es que no se mantiene con rigidez. Así que si nuestra vida nos mantenemos con rigidez, con la rigidez que nos puede dar el legalismo, con la rigidez que nos da el tradicionalismo, con la rigidez que nos da el costumbrismo, con la rigidez que dan las falsas doctrinas, nos vamos a quebrar cuando vengan los problemas y nos vamos a quebrar cuando vengan los huracanes. ¿Sí? La palma se dobla, así que doblemos nuestras rodillas, mostremos flexibilidad para doblarnos ante Cristo y ante su palabra. La tercera que nos muestran ahí dice, sus hojas no oponen resistencia. ¿Cómo nos gusta poner resistencia a la voluntad de Dios? ¿Cómo nos gusta querer con nuestra vanidad y nuestra vanagloria hacer las cosas a nuestro modo? ¿Cómo nos gusta mostrar resistencia ante esa voluntad de Dios? Y si esta voluntad prevalece, la voluntad de Dios, pero cuando queremos que sea nuestra voluntad, mostramos resistencia, no nos dejamos ir en confianza como estas hojas que siguen la dirección del viento y pensar que podemos por nuestras propias fuerzas resistir. Seamos flexibles hacia Cristo, dejémonos llevar con fe hacia donde Él nos quiera llevar y que nuestra propia voluntad, el resistirnos a la voluntad de Dios, es lo que nos va a generar que nos quebremos. Así que nos acerquémonos en medio de las tormentas todavía aún más a Dios y a su palabra. Y la cuarta que no viene ahí, pero que sí la quiero poner, la palma está firme porque así fue diseñada por Dios. Seamos acordes al diseño de Dios a nuestra vida. La palma está puesta por eso, por Dios, en las playas y cerca del mar. Fue diseñada para estar en cercanía con eso y para resistir. Así somos los seres humanos. Debemos estar diseñados para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo y resistir. Seamos fieles al diseño de Dios a nuestra vida. Así que necesitamos, sí, voluntad. ¿Pero voluntad para qué? Para entregar nuestra vida a Cristo, para entregar conociendo la soberanía de Dios y porque la fuerza es de Él. La voluntad para no resistirnos a la voluntad de Dios, para no resistirnos a su palabra, para no resistirnos a su soberanía, y solamente así es que podemos estar firmes. Nos dice el libro de Judas, versículos 24 y 25, que es capítulo único, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí nos está diciendo de quién es la fortaleza para guardarnos, para mantenernos firmes, de Cristo Jesús. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y termina, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos al siguiente enseñanza. Si hay regocijo en Cristo, hay unidad de pensamiento. Filipenses 4:2, y dice aquí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Híjole, qué interesante. ¿Quién sabe cuáles eran las diferencias entre estas hermanitas? Pero imagínense la enseñanza que quiere Dios para nuestra vida. Había diferencias ahí y luego llegan hasta nuestros días,
O sea, está en la palabra de Dios porque algo quiere enseñarnos Dios de esta situación y de la manera en que la resuelve Pablo. Así que dice, después de este amoroso saludo, como Padre terrenal, Padre espiritual, Pablo lo que hace es un ruego a cada una. Fíjense qué interesante. Pablo no es impositivo. Pablo no dice, oye, soy tu pastor y me tienes que obedecer. No, Pablo lo que hace es un ruego. Le ruega a Evodia y luego le ruega a Síntique. Así que les dice, les ruego. Y se puede mirar entonces la preocupación de Pablo. Pablo está en la cárcel, está lejos, pero ya le llegó la noticia de que hay diferencias entre estas dos hermanas. Ya lo sabe. Y entonces lo que hace Pablo es un ruego. ¿Para qué? Para la armonía y la unidad. Cualquier armonía y cualquier unidad no, en torno al Señor, en torno al pensamiento de Dios. Y fíjense, sabemos pues que los nombres en hebreo pues son una pequeña biografía y también nos muestran el carácter de las personas. Evodia quiere decir buen viaje, próspero o éxito. Y Síntique quiere decir afortunada, relación agradable y buena suerte. Y Síntique, ¿qué creen? Cuando tiene diferencias con la hermana, no está en una relación agradable. Así que lo que Pablo les está diciendo es, resuelvan, sean de un mismo sentir en Cristo, ¿sí? Y, hermanas, en la fe hagan honor a su nombre. Son posiblemente puntos de vista distintos. Fíjense, Pablo no está diciendo que tienen desviaciones doctrinales graves, o que han caído en un pecado grave, que requieran ser disciplinadas. No, Pablo está diciendo que necesitan estar en un mismo sentir, en unanimidad en torno al Señor y a su palabra, en un mismo pensar en torno a Cristo y hacerle así honor al nombre. La clave de una iglesia en maduración y crecimiento espiritual es la armonía, mis hermanos, la armonía en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la armonía entre los hermanos en forma detallada y completa hace la exhortación Pablo a estas dos hermanas y, por ejemplo, lo hace también a la iglesia de Éfeso y a otras iglesias de la región, porque la carta a la iglesia de Éfeso también era para todas las de esa región. Y les dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en vínculo de paz, en cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, con una misma esperanza en nuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa unanimidad que Pablo habla nos invita no solo a hacer de una manera, sino a hacer. Pablo nos está invitando a actuar siempre con dignidad, responder al llamado con humildad, con mansedumbre, pacientes unos con otros, amorosos, vinculados con la paz, con una esperanza única, énfasis. Y aquí nos cuestionamos, mis hermanos, ¿de veras somos así? ¿De veras andamos con humildad? ¿De veras nos soportamos unos a los otros? ¿De veras nos exhortamos en amor? ¿De veras nos vinculamos en paz o hay guerra entre nosotros? ¿De veras tenemos una esperanza única? A eso llama Pablo a estas mujeres, a estar en un solo pensamiento, a estar resolviendo esa diferencia, esa visión diferente, pero ¿qué creen? Son importantes. Pablo les dice, ustedes me importan, por eso quiero que resuelvan esto, y es más, le encarga a aquel que le llama compañero fiel, probablemente sea el pastor principal de ahí, pero llama a Clemente y a otros, y además les reconoce. Pablo no dice, ay, esas que andan de chismosas, esas señoras, ay, no. Pablo dice, mis hermanas, las que están inscritas en el libro de la vida, aquellas que fueron mis compañeras combatiendo juntas por el evangelio. Así que Pablo le da importancia a estas hermanas, por eso le encarga a Clemente,
al compañero fiel, que probablemente sea un nombre propio también, que se llama Sínsigo en griego, probablemente sea Sínsigo el nombre y se tradujo como compañero fiel, o también a todos los demás, a todos, a que coadyuven a que estas hermanas sean de un solo sentir. El llamado es amoroso a la armonía y a la unidad del pensamiento. Así que, mis hermanos, una muestra, una manifestación de gozo, una manifestación de regocijo es en Cristo Jesús, es que si de veras Cristo prevalece en el corazón, debe haber armonía y unidad de pensamiento. Nos vamos a la siguiente enseñanza. Si hay regocijo en Cristo, es porque hay cercanía con Él. Cuando usted anda enamorado, ¿a poco no siente la necesidad de tener cercanía con la persona amada? Si está bien lejos, si no le habla, si no le manda mensaje, si no la puede abrazar, si no la puede besar, si no le puede decir te quiero, pues no siente ese regocijo del enamoramiento. La quiere cerquita todo el tiempo. Ya ni trabajes, vente conmigo, le dice uno. Pero así es la situación. Para que de verdad se sienta regocijo, necesitamos sentir cercanía. Y es a lo que invita Pablo. En Filipenses 4, versículos del 3 al 5, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, estamos viendo esto que dijeron, a estas que combatieron conjuntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Seguramente les decía yo, estas mujeres tienen una posición prominente, tanto que está sus nombres ya plasmados en la Biblia, y estamos hablando de esto 2000 años después. Ahí, por algo es que está esta situación. Así que Pablo, el pastor amoroso, atiende personalmente, y esta es una enseñanza, el pastor amoroso atiende personalmente, a pesar de la distancia y de la cárcel, este problema. Y lo encarga con alguien que tenga cercanía física. No sabemos quién es, les digo, pero probablemente sea Sísifo el nombre, o quizás sea Silas, quizás sea Timoteo, quizás sea Tito, o alguno otro de sus colaboradores fieles sea ese compañero fiel. Pero pues él les dice en igualdad de circunstancias a estas compañeras, combatientes, hermanas, con su nombre inscrito en el libro de la vida. Qué regocijo de Pablo por estas hermanas. Fíjense, no es algo de que, pues si tienen diferencias y cada quien se quiere ir, pues ya es muy su problema, ya que se pierda, no importa. No, Pablo está atento. En ocasiones esto ocurre en las iglesias, hermanos, hay diferentes puntos de vista. Ni siquiera estoy hablando de chismes ni de pleitos, ni mucho menos de conductas pecaminosas, sino un llamado a ser de un solo pensamiento. Y después de esto que ya habíamos tocado, Pablo dice un imperativo: regocijaos en el Señor siempre. Siempre, mis hermanos, es siempre. Luego tenemos aquí con uno de nuestros hijos, con Héctor, que le doy gracias a Dios por su fidelidad de servir a la iglesia. Eso, ¿verdad? Decimos, toda generalización pierde precisión, y sí es cierto, pero aquí Pablo está utilizando una generalización. Les está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y aquí sí cabe, el siempre. Aquí sí cabe el siempre. Porque Pablo les está diciendo que no importan las circunstancias, que no importan los problemas, no importa que llegue como en el video que vimos el huracán Irma, que fue uno de los huracanes que azotó Florida de una manera más fuerte y más intensa en la historia. No importa las circunstancias, no importa si hay prosperidad o si hay limitaciones, no importa si hay salud o si hay enfermedad, no importa si hay bonanza o si hay carencias, el regocijo en el Señor, y aquí sí cabe, debe ser siempre. Por ello el énfasis de Pablo. Y lo dice e inmediatamente lo reitera, porque dice siempre, regocijaos siempre. Y lo digo otra vez, regocijaos.
Que se note pues el gozo, que se note, que se manifieste la alegría. No se puede decir que se tiene a Cristo en el corazón cuando se vive de una manera de amargosa. No se puede, no se debe, porque se está manifestando una cosa diferente. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice el Señor. ¿De qué habla su boca? De que está abundante su corazón. Así que nos dice: regocijaos en el Señor siempre, y que eso se manifieste en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. No se puede vivir de otra manera si de verdad Cristo está en el corazón. Así como el gozo y la alegría y la felicidad en Cristo se debe notar en regocijo, también todo el comportamiento del cristiano se debe notar. Y Pablo les hace esa exhortación. Les dice, habla de gentileza en este versículo. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y no nos está hablando de una gentileza fingida. Nos está diciendo, si de verdad estás regocijados en Cristo, sean gentiles. Así de sencillo. Sean gentiles. Nos dice Reina Valera 60. Otras versiones, ¿cómo lo traducen? Como bondad, como modestia, como mostrarse como una persona bondadosa, ¿sí? Amable, considerados en lo que se hace, con mesura, es decir, actuar con medida. Si de veras vive Cristo en su corazón, que se note a través de su carácter, a través de su personalidad. Por eso está diciendo que esa gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Entendemos la exhortación? Si no es gentil, no está manifestando el regocijo en Cristo. Si no es amable, no está mostrando el regocijo en Cristo. Si no actúa con mesura, con medida, no está mostrando el regocijo en Cristo. Así que hay gente que tiene la mecha corta y que explota pronto y que se deja de ir, como dice Martinoli y Luis García, como gordita en tobogán. Les gana la ira y no la pueden detener. Les gana el enojo y no la pueden detener. Y entonces adiós mesura, y adiós amabilidad, y adiós gentileza, y adiós la muestra de regocijo en Cristo. Así que les dice que esa gentileza se note. Y después hay otra palabra hermosa. Les dice, porque el Señor está cerca. Y puede, dicen los estudiosos de esto, los teólogos, los comentaristas, que puede tener dos acepciones. Una, la posibilidad de que la segunda venida del Señor esté cerca, ¿sí? En una exhortación escatológica, ¿sí? O también la cercanía permanente, persistente de nuestro Dios todopoderoso y omnipresente en nuestra vida. El Señor está cerca, pues si está cerca, que se note. Es la exhortación que hace Pablo. Porque, ¿qué nos dice Jesús en Mateo 28:20, en su segunda porción? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor está cerca. Y eso debe ser motivo de alegría. Y eso debe ser motivo de regocijo. Y eso debe ser motivo de vivir en una manera en que la gentileza se note. Así que no puede ser de otra manera si de verdad está el Señor en nuestra vida. ¿Cómo no estar llenos de regocijo si nuestro Dios fiel me dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Y es un Dios fiel, y es un Dios que cumple sus promesas. Nos lo dice en su palabra. Así que yo les pregunto, ¿pueden sentirlo? ¿Pueden sentir esa cercanía de Dios en su vida? A veces se muestra librándonos del mal, a veces se muestra en medio de las pruebas y las dificultades, pero tomemos esa promesa de Dios que dice, yo estaré con ustedes todos los días, y regocijémonos de que el Dios fiel nos lo prometa, porque el Dios fiel
lo cumple. Y sintamos la presencia de Cristo en nuestra vida todos los días. Y mostremos ese regocijo todos los días. Vamos a la siguiente enseñanza. Dice, si hay regocijo en Cristo, hay oración y hay agradecimiento. Y está basada en Filipenses 4:6 y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La recomendación, mis queridos hermanos, es clara. Cuando nuestros afanes, cuando nuestros anhelos, cuando nuestros esfuerzos, cuando nuestros pensamientos están orientados a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa o a cualquier otra circunstancia que no sea Dios, verdaderamente estamos errando al blanco. Estar afanoso, ¿qué es estar afanoso? Estar afanoso es estar preocupado. Y estar preocupado es estar afligido. Y tener aflicción es exactamente lo contrario a tener regocijo. Otra vez si quieren. ¿Sí? Estar afanoso es estar preocupado. Estar preocupado es estar afligido. Estar afligido es estar molesto, con angustia, con tristeza, con inquietud, con pesadumbre e incluso sufrimiento físico. Y eso, mis hermanos, es estar exactamente al revés que estar regocijado. Así que la exhortación es esa, no estar afligidos, preocupados, con nuestro pensamiento divagando en otras cosas, sino en Cristo Jesús. Así que eso sucede. Y cabe mencionar que estas recomendaciones, otra vez, Pablo utiliza dos absolutos. Utiliza el siempre, que ya vimos, y ahora utiliza es para nada o por nada estéis afligidos. Otra vez una generalización, por nada estéis afligidos, y por otro lado dice por siempre estar regocijados. Así que podemos ver la enseñanza, que nada os aflija, que nada os aflija, mantenerse firmes en Cristo Jesús, mantenerse flexibles y no oponer resistencia a la voluntad de Dios como esas palmeras, sino inclinarnos a Él para que podamos resistir. Son dos absolutos, para nada estéis afligidos y por siempre estáis regocijados. Qué hermoso, aquí sí caben esas generalizaciones, aquí sí no hay imprecisión, aquí sí Pablo nos dice de manera clara, concreta y directa cómo están las dos circunstancias totalmente opuestas. ¿Y qué creen, mis hermanos? El regocijo y la aflicción no pueden estar juntas en un mismo corazón, no pueden, es agua y aceite, no pueden mezclarse. Por eso es que la manifestación externa o es de regocijo o es de aflicción, o es de regocijo en Cristo Jesús o es que estoy afanado en otras cosas de la vida. Así que ese es el asunto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que nuestra vida sea una manifestación de regocijo y que nuestra vida sea una manifestación de gozo en Cristo Jesús, no de aflicción. Y que además esto se conozca. Esto se conozca a través de que la gente sepa que esto proviene de Dios. Por eso les dice que sus peticiones delante de Dios sean conocidas. Que la gente sepa que se ora. Que se acorde el testimonio del comportamiento con el testimonio de darle toda la gloria y la honra a Dios. Y eso solo es posible, mis hermanos. Por eso debemos gozarnos en comunidad y gozarnos en iglesia. Solo es posible si oramos juntos. ¿Cómo vas a ver, mi hermano o mi hermana, que yo me gozo en la oración si nunca oramos juntos? ¿Cómo vas a ver, mi hermano y mi hermana, que nos gozamos en nuestra relación con Dios
Si no nos congregamos, ¿cómo vas a ver, mi hermano, mi hermana, que de verdad tengo la disposición y la voluntad de poner mi vida en Cristo Jesús, si eso no se manifiesta? Por eso la exhortación de Pablo es a la iglesia de Filipos, no es a individuos. Sí, personaliza los problemas, Evodia y Síntique, y le dice al compañero fiel y a Clemente, pero ¿en dónde están inmersos ellos? En una iglesia, en una comunidad, en una congregación. Por eso la exhortación es a vivir en comunidad, a regocijarse en comunidad, a gozarse en comunidad, a que la gente conozca ese gozo de poner nuestra vida en Cristo en comunidad. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, y es por eso la inspiración del Espíritu Santo en Pablo para que escriba lo que escriba. Postración, adoración ante su gloria. Y nos da otras características de la oración Pablo, ¿verdad? Nos dice rogar, nada de exigir, nada de arrebatar, nada de declarar, nada de pensar en la persona, o incluso que en la oración hay poder. En la persona no hay poder. Es más, en la oración misma no hay poder. El poder es de Dios. Por eso es que nos pide Pablo que roguemos a Dios. Por eso no debemos hacer caso a las falsas doctrinas de la declaración positiva. Por eso no debemos hacer caso a las falsas doctrinas del evangelio de la prosperidad. El poder es de Dios. Y Pablo nos dice, rueguen, nada de exigir, nada de quitar, nada de arrebatar, sino rogar al Todopoderoso, que Él sí tiene el poder. Y rogar es pedir algo como gracia y como favor. Nos dice el discípulo amado Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que pidamos, roguemos conforme a la voluntad de Dios. Y si no nos los da como nosotros queremos, no nos enojemos, es la voluntad de Dios. Pidamos sabiduría para entenderla. Pero ¿qué creen? La exhortación que nos hace Pablo es, se cumpla lo que pidamos o no se cumpla. Se cumpla en el momento en que lo pidamos o cuando Dios lo quiera, o cuando definitivamente no se cumpla, de todas maneras dar acción de gracias. Porque es un ruego, y porque sabemos que hay un Dios fiel que nos oye, y porque sabemos que hay un Dios que nos da respuesta, pero pidamos conforme a su voluntad. Orar juntos, mis hermanos, orar juntos en intercesión, orar conforme a su voluntad y orar con agradecimiento sincero, sin importar su respuesta. Orar, mis hermanos, es propiciar la cercanía con Dios, y esa cercanía con Dios debe ser motivo de un inmenso regocijo. Y vamos a la última enseñanza, Filipenses 4:7, que nos dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo concluye entonces, si hay todo lo anterior, si tenemos cercanía con Dios, si rogamos, si agradecemos cual sea su respuesta, porque es conforme a su voluntad, si vivimos en regocijo, si oramos, si nos postramos, si adoramos, si hay todo eso, entonces habrá la paz de Dios. Y nos advierte Pablo, desde aquí nos advierte, esa paz no la vamos a poder comprender en su totalidad. Por eso nos dice, sobrepasa todo entendimiento, pues es mayor que cualquier entendimiento humano. Tratemos de esbozar cómo es la paz de Dios. La paz de Dios no es una ausencia de conflictos. La paz de Dios no es transitoria. La paz de Dios no es la calma que precede a la tormenta. La paz de Dios no depende de las circunstancias, pues aún en medio de las pruebas se puede estar en paz.
Y esto es posible porque la paz se basa en la confianza en Dios. La paz de Dios no es una sensación, sino una manera de vivir, una manera de sentir, una manera de pensar. A eso llama Pablo a Evodia y a Síntique, a que sean en un solo pensamiento en Jesús, es decir, que vivan y experimenten la paz de Cristo. La paz de Dios no es una declaración, es experimentarla cotidianamente, es vivir en contentamiento. La paz de Dios es vivir a Cristo en nuestro corazón. Y esta paz también se funda en el servicio cristiano, en el arrepentimiento sincero, en el perdón. ¿Tiene algo contra alguien? ¿Ha sido agraviado por alguien? O peor, usted mismo, hermano, hermana, ha agraviado a alguien. Experimente y viva la paz de Dios. Perdone y pida ser perdonado. Arrepiéntase. Acérquese a Dios en arrepentimiento sincero. Y principalmente, mis queridos hermanos, la fe puesta en Jesucristo. La paz de Dios consiste en la confianza en Dios. La paz de Dios consiste en sabernos y en sentirnos salvos. La paz de Dios es la certeza en lugar de la incertidumbre de cuál sea nuestro destino final, mis hermanos. Cuando tenemos esa fe, esa esperanza, debemos de regocijarnos, mis hermanos. La paz de Dios se fundamenta en esto, nos dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz fundada en Cristo es fruto entonces de esa reconciliación con el Padre Celestial, reconciliación que únicamente es posible con Cristo. Perdón, ahí están pasando unas motos, pero ¿qué nos dicen aquí? Oye, ¿y qué hace esa paz? Ya, la paz de Dios, ¿qué hace en nuestra vida? Pablo nos los dice, nos guarda y nos resguarda nuestro corazón, lo aleja de la aflicción y lo acerca al regocijo en el Señor. La paz es firme y es eterna porque no depende de nosotros. Esta paz es un fruto del Espíritu Santo. Pablo nos lo dice en Gálatas 5:22, es un fruto, es fruto de la esperanza, es fruto de la fe y está fundamentada en Cristo. Nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, nos dice el Señor, y está registrado en el Evangelio de Juan, para que en mí tengáis paz. La paz está en Cristo. En el mundo, nos dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si su fe, su esperanza, su cercanía, su regocijo está fundado en Cristo, es una paz firme y duradera, es una manera de vivir. La paz de Dios nos ayuda a vivir en paz con nosotros mismos y en paz con nuestros semejantes también. Pablo nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjense qué interesante, lo repito porque creo que vale la pena meditarlo. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos está pidiendo voluntad, nos está pidiendo acción, que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Pero cuando experimentamos la paz de Dios, deja de depender completamente de nosotros y de nuestra voluntad, porque cuando es así fallamos. Pero cuando dependemos de Cristo, nos enseña a vivir, a experimentar cotidianamente esa paz de Cristo y vivir en regocijo. Y también podemos mencionar, mis hermanos, que la paz de Dios es producto de la obediencia.
esta porción de la palabra de Dios y la palabra de Dios en su totalidad. Nos dice el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos un tropiezo. Mucho más, mis hermanos, habría que hablar de la paz de Dios y nunca alcanzaríamos su entendimiento y comprensión plena. Meditaré, me pondré en oración con Dios y con nuestra red de pastores a ver si hacemos más énfasis en este versículo para el siguiente domingo, para tratar de entender más en la palabra de Dios sobre lo que es la paz de Dios. Así que no sabemos. Y ahora, para despedirme, un cuento corto. Les platico. En internet pueden encontrar una biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra. Es un cuento corto que espero que les sirva de ilustración también de lo que es el regocijo. Fíjese. Quiero dar una idea, se llama El juguete del pobre, así se llama. Quiero dar una idea de una diversión inocente. Hay tantos pocos entretenimientos que no sean culpables. Cuando salgáis por la mañana con decidida intención de vagar por la carretera, llenaos los bolsillos de esos menudos inventos de 2 o 3 cuartos, tales como el polinchinela con relieve, movido con un hilo no más, los herreros que martillan sobre el yunque, el jinete de un caballo, que tiene un silbato con cola y por delante de las tabernas, el pie de los árboles, regalárselos a los chicuelos desconocidos y pobres que encontréis y veráis cómo se les agrandan desmesuradamente los ojos. Al principio no se atreverán a tomarlos, dudosos de su ventura, y luego sus manos agarrarán vivamente el regalo y echarán a correr, como los gatos que van a comerse lejos la tajada que les diste, porque han aprendido a desconfiar del hombre. En una carretera detrás de una verja de un vasto jardín, al extremo del cual aparecía la blancura de un lindo castillo, herido por el sol, estaba en pie un niño, guapo y fresco, vestido con uno de esos trajes de campo tan llenos de coquetería. El lujo, la despreocupación, el espectáculo habitual de la riqueza hacen tan guapos a esos chicos que se les creyera formados de otra pasta que los hijos de la mediocridad o de la pobreza. A su lado yacía un juguete espléndido, tan nuevo como su amo, brillante, dorado, vestido con traje de púrpura y cubierto de penachos y cuentas de vidrio. Pero el niño no se ocupaba del juguete predilecto, y ved lo que estaba mirando. Del otro lado de la verja, en la carretera, entre cardos y ortigas, había otro chico, sucio, desmedrado, fulginoso, uno de esos chicos parias cuya hermosura descubrirían ojos imparciales. Sí, como los ojos de un aficionado adivinan una pintura ideal bajo un barniz de coche y lo limpiaran de la repugnante patiña de la miseria. A través de los barrotes simbólicos que separaban los dos mundos, la carretera y el castillo, el niño pobre enseñaba al niño rico su propio juguete. Este lo examinaba con avidez, como objeto raro y desconocido, y aquel juguete que el desarrapado hostigaba, agitaba y sacudía en una jaula, era un ratón vivo. Los padres, por economía, sin dudas habían sacado al juguete de la vida misma. Y los dos niños, uno rico y uno pobre, se reían uno a otro, fraternalmente, con dientes de igual blancura. Podemos ver en este cuento que el regocijo no tiene que ver con las riquezas, ni tiene que ver con la superficialidad del mundo. El regocijo tiene que ver con Cristo, y el contentamiento real tiene que ver con Cristo en el corazón. Así que vayamos a la conclusión y al desafío. Recapitulemos las enseñanzas, mis hermanos, las enseñanzas de este pasaje. Si hay regocijo en Cristo, hay armonía. Si hay regocijo en Cristo, hay firmeza en Él.
Si hay regocijo en Cristo, hay unidad de pensamiento. Si hay regocijo en Cristo, hay cercanía con Él. Si hay regocijo en Cristo, hay oración y hay agradecimiento sin importar la respuesta a la oración. Y si hay regocijo en Cristo, hay paz. Y todo esto, mis hermanos, Pablo nos invita a que debe ser manifestado. El reto es a regocijarnos en lo individual, en lo familiar, pero también a regocijarnos como iglesia, a orar juntos, a estudiar juntos de la palabra, a discipularnos juntos, a alabar juntos, a adorar juntos, para que siendo comunidad y siendo verdaderamente hermanos, seamos también verdaderamente discípulos, como Jesús quiere que seamos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra hermosa. Gracias te damos por la enseñanza, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que nos des regocijo en nuestra mente, que nos des regocijo en nuestro corazón, que nos des regocijo en nuestra vida personal, que nos des regocijo en nuestra familia, Padre bendito, que nos des regocijo en nuestra iglesia, que nos des regocijo en nuestro trabajo secular, Padre bendito, y que permitas, Señor, que nos gocemos en comunidad de tu presencia y de tu cercanía, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despidámonos, pues, mis queridos hermanos, con una alabanza más, no sin antes decir nuestro texto lema de este año. Así que les invito, mis hermanos, a ponerse de pie y a decir nuestro texto lema, que dice así, a las 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. La Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro ha sido puesta por Cristo en esta ciudad para que haya regocijo y para que seamos un vehículo para la transmisión de este regocijo a las almas necesitadas de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde en esta semana que está iniciando. Bendiciones. Para hacer una canción, he encontrado el porqué del latir del corazón, he encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués, me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar, he encontrado el motor que me hace respirar, he encontrado la razón de vivir y de morir, he encontrado la respuesta al porqué
de mi existir, una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción.